Hay una frase que Diego repetía cada semana en las juntas de su empresa. El problema es que la gente no quiere trabajar, así decía él. Diego era el fundador de Sazón del Barrio, una empresa que había empezado como una pequeña cocina de producción de salsas artesanales para restaurantes mexicanos en Arizona. En 10 años había crecido a 120 colaboradores, distribuían a supermercados latinos y abastecían a más de 80 restaurantes. Desde afuera parecía todo un éxito, desde adentro era un caos. Pedidos mal surtidos, inventarios que no cuadraban, gerentes que discutían entre ellos, una alta rotación de gente muy constantemente. Y cada vez que algo fallaba, Diego tenía la misma conclusión. La gente de hoy no tiene compromiso, decía. Un martes por la mañana todo explotó. Un cliente grande, una cadena de más de 14 sucursales de taquerías, canceló su contrato. La razón, 3 entregas consecutivas llegaron incompletas. Este contrato representaba más de $400,000 al año. En la reunión de crisis, Diego estaba furioso. ¿Cómo es posible que tengamos tanta gente y nadie haga bien su trabajo? El gerente de operaciones guardó silencio. El de logística miraba al piso. La encargada de compras a punto de llorar. Nadie hablaba. Hasta que Marta, la directora y administradora, la única ejecutiva que no le tenía miedo a Diego, dijo algo que cambió la conversación. Diego, ¿puedo decir algo incómodo? Dijo. Adelante. Este no es un problema de talento. Este es un problema de tolerancia. Diego mostró su cara de confundido. ¿Tolerancia a qué? Marta lo miró directo y le dijo, a la mediocridad. La sala se sintió fría y congelada, y entonces soltó la frase que nadie se había atrevido a decir. La cultura de esta empresa es exactamente lo que tú permites. Diego se quedó callado. Marta continuó. Tenemos gerentes que llegan tarde a juntas y no pasa nada. Tenemos inventarios desordenados desde hace 2 años. Tenemos gente que no cumple metas y nadie enfrenta la conversación. Luego remató. Y cuando algo falla, tú entras a resolverlo todo. Todos sabían que eso era cierto. Diego revisaba pedidos, aprobaba compras, resolvía conflictos, contestaba quejas de todos y cada uno de los clientes. Era el héroe de la empresa, pero también su cuello de botella. Marta cerró con una frase incómoda. No tenemos un equipo mediocre, tenemos un sistema que permite mediocridad. Ese día no se resolvió nada, pero algo se rompió. Esa noche Diego no pudo dormir. Repasó mentalmente los últimos años. Recordó cuántas veces había dicho, luego lo arreglamos, así déjalo por ahora, no pasa nada. Y entendió algo brutal. La cultura de una empresa no se define por lo que el líder dice, se define por lo que el líder tolera. Durante años había tolerado pequeñas fallas, pequeños retrasos, pequeñas excusas por allá, pequeñas mediocridades por acá. Y esas pequeñas y pequeñas tolerancias habían construido una cultura completa. 2 semanas después convocó a todo el equipo gerencial, pero esta vez la reunión fue distinta. Diego no llegó en modo regaño, llegó con una hoja en mano y un plan. Hoy no vamos a hablar de quién falló, hoy vamos a hablar de qué cultura estamos construyendo. Escribió 4 palabras en el pizarrón en mayúsculas: claridad, responsabilidad, consecuencias, propósito. Durante años pensé que el problema era el talento. Miró a su equipo, pero el problema era la ambigüedad. Explicó algo que nadie había articulado antes. No había reglas claras, no había métricas visibles, no había consecuencias reales. Y entonces dijo algo que sorprendió a todos. A partir de hoy, yo dejo de ser el solucionador. La sala se tensó. Cada área tendrá objetivos claros. Cada gerente será responsable de su ejecución y sus resultados. Y las decisiones se tomarán donde ocurre el problema. Luego lanzó una frase que después de el equipo repetiría por muchos años. Un equipo comprometido nace cuando la ambigüedad desaparece. Los primeros meses fueron difíciles, no fue un cambio bonito. Hubo fricción, 2 gerentes renunciaron, 3 colaboradores despedidos, muchos muy incómodos, porque algo había cambiado. Ahora sí había consecuencias. Pero también empezó a pasar algo que muchas veces he visto suceder en estos casos. La gente buena empezó a brillar.
Los líderes que antes estaban callados comenzaron a tomar decisiones. Las juntas dejaron de ser reportes de problemas y se volvieron espacios de solución. 6 meses después ocurrió algo que Diego nunca había visto. El gerente de logística llegó a la reunión semanal con una gran noticia. Reducimos los errores de entrega del 18% al solo 3%. Recibió aplausos y todos contentos. Pero no era perfecto, simplemente él había asumido una responsabilidad. Un año después, Sazón del Barrio recuperó el contrato perdido y sumó 3 más. La rotación bajó, los procesos mejoraron. Pero lo más importante fue otra cosa. Un día, durante una entrevista para contratar un nuevo supervisor, el candidato preguntó, ¿qué tipo de cultura tienen aquí? Diego sonrió. Antes habría dicho, somos una empresa familiar, pero ahora respondió algo muy diferente. Aquí nadie te va a perseguir para que hagas tu trabajo. El candidato levantó la ceja. Entonces, Diego le respondió, aquí la responsabilidad es parte del trabajo. Y luego agregó algo que resumía todo lo aprendido. La mediocridad no aparece sola, la mediocridad se permite. Y también lo contrario, el compromiso no se exige, el compromiso se construye, con claridad, con liderazgo y con reglas. Y con una cultura donde hacer bien el trabajo no es algo extraordinario, es lo normal. Así que, héroes, esta es la historia con la que abrimos el episodio de hoy y espero que te haya gustado muchísimo esta historia sobre Diego. Cómo es que él, después de haber recibido este comentario de una persona que se atrevió a decírselo, empezó a cambiar en él y precisamente para todo su equipo la cultura de su empresa. Esta es definitivamente una decisión estratégica de todo héroe. Es bien importante que cada uno de ustedes defina realmente el grado de excelencia que quieren para cada una de sus empresas. Y pues bueno, como siempre, tenemos también a nuestro entrevistador, que es una inteligencia artificial, se llama David, y David ya está listo con 7 preguntas para empezarme a hacer a partir de este momento. David, ya le comenté a toda nuestra audiencia acerca de la historia de Diego, de Sazón del Barrio, y cómo es que le pudieron dar la vuelta a esa mediocridad que existía en el equipo. Y tenemos preparadas ya 7 preguntas para que por favor, David, me hagas estas 7 preguntas y yo empezar a responder. Hugo, vamos directo al grano. Primera pregunta. ¿Alguna vez en tu experiencia has tenido que confrontar a un líder por tolerar mediocridad? ¿Cómo fue ese momento? Sí, claro que sí, lo he hecho muchas veces. Es un momento al principio incómodo porque para poder hacer eso hay que también antes crear una buena relación. Todos somos capaces de comunicar siempre y cuando lo hagamos de una manera respetuosa, con las palabras correctas, con los tonos correctos, de comunicar incluso malas noticias. Y si bien es cierto que a muchos no nos gusta que nos digan nuestras verdades, siempre va a ser bien recibido de alguien que lo comunica con respeto, donde también hay al menos un trabajo previo de relación o incluso también cuando ya hay un antecedente donde esta persona de manera privada, digo, nos ha dicho algo en lo que probablemente no estaba tan de acuerdo. Si tú estás pensando o si tú crees que es necesario hacer algo similar en la empresa para la cual trabajas, yo te recomendaría que en un principio hagas este tipo de comentarios directos y honestos de una forma privada. Si a la persona a la que se lo tienes que hacer es tu jefe, es el dueño de la organización, hazlo de una manera privada para evitar cualquier molestia en ese sentido. Pero si tú eres una persona que probablemente ya tiene tiempo, eres considerado alguien de liderazgo dentro del equipo y estamos hablando de algún tipo de reunión directiva o con un grupo de personas de la empresa que ya tienen, digamos, cierto seniority, se dice por acá en Estados Unidos, yo creo que ahí muchas veces ya es más válido hacer este tipo de comentarios directos, pero que crean cambios en toda organización. Hugo, me parece muy concreto lo que dices. Ahora dime, ¿cuál es el error más común que los líderes cometen cuando intentan pasar de ser solucionadores
a crear equipos responsables? El error más común para pasar de ser ellos quienes solucionan a equipos más responsables es no clarificar las cosas. Por eso en la historia pudimos ver un concepto y una palabra que la mencionamos 2 o 3 ocasiones: ambigüedad. La ambigüedad básicamente se refiere a cuando algo no queda claro, cuando algo puede ser interpretado de N cantidad de formas diferentes por las personas en nuestro equipo de trabajo. Entonces, cuando un líder quiere realmente empezar a que su equipo solucione, observe los detalles, asuma los problemas para resolverlos ellos mismos, lo primero que el líder tiene que hacer es poder darles una certeza de qué es lo que son responsables, cómo lo pueden hacer, hasta dónde pueden llegar, qué sí pueden decidir por ellos mismos, qué necesitan de autorizaciones. Y entonces a partir de ahí, con esa claridad, se disminuye muchísimo la ambigüedad y por lo mismo la gente tiene una mayor claridad de qué es lo que tienen que hacerse cargo. De esa forma, el líder empieza ahora sí a poder delegar las cosas y se aleja cada vez más de tener que decidir por todo. Ahora, Hugo, algo que suele ser difícil. Cuando un equipo ya tiene reglas claras, ¿qué consejos darías para implementar consecuencias sin caer en un ambiente de miedo? Lo más importante es que el equipo sepa que siempre lo haces con una intención de mejorar. Creo que en la intención está todo, ¿no? Cuando el equipo percibe en cierta forma que lo que le estás diciendo o la consecuencia que le estás poniendo es con el fin o la intención de sacarlo de la empresa o de que renuncie, etcétera, muy probablemente esa persona no va a cambiar. Entonces, primero, fija tu intención de formar gente, tu intención real de cambiar los resultados de esa persona, la actitud de esa persona. Punto número uno. Segundo, háblalo de frente, en privado, y empieza diciéndole los buenos atributos que esta persona tiene, para después abordar aquellas cuestiones que necesitas o que estás viendo que puede mejorar. Y cierra normalmente diciéndole también algo, un atributo, una fortaleza que este colaborador o persona tiene. Es muy bueno también un saludo, un compromiso, un pequeño comentario de confío en ti, creo en ti, ánimo, tú puedes, algo que le motive y que cierre de una forma motivante e inspiradora la plática. Si se busca compromiso profundo, ¿cómo evitar que una cultura intensa termine quemando al equipo? Lo evitas al ser muy comunicador. En lo personal, yo siempre lo que hago es establecer las metas, establecer los comportamientos y el tipo de cultura y de pensamientos que nos va a llevar allá y dar un seguimiento, pero también ser muy observador de mi equipo de trabajo. Cuando yo sé que les he empujado, exigido y ellos han actuado en consecuencia y han también puesto de su parte para lograr las cosas y los objetivos, perfecto, los reconozco, se los agradezco, pero también sé cuándo es un momento de soltar el acelerador. A veces no es con todo el equipo, a veces es con una o dos personas con las que se tiene que soltar ese acelerador, a veces es con otras dos o una persona con quien tienes que acelerar y no significa esto que si te pones en un modo de, necesitamos acelerar, a partir de ahora tenga que ser a todos, ¿no? Porque hay jugadores que están jugando, que están constantemente produciendo. Si un empresario te dice que no está seguro de si tolera mediocridad en su empresa, ¿qué tres señales claras le dirías que observe mañana mismo? Bueno, siempre es bueno tener un tablero, ¿verdad? Tener un tablero para que puedas observar las cuestiones objetivas. En este tablero tienes que tener tus metas, los objetivos que quieres lograr. Funciona mucho cuando lo haces de manera semanal, pero también puede ser quincenal o mensual. Entonces, un tablero para poner ahí los indicadores, cuestiones objetivas, algo relacionado a números. Y la otra es, evidentemente, la relación que tú tengas con tu equipo de trabajo, porque en base a la relación vas a poder ser capaz de olfatear o de observar cuando el equipo se está sintiendo probablemente cansado, frustrado, cuando la demasiada disciplina o exigencia está empezando también a, digamos, cobrar factura
Y ahí es donde también ya se puede crear una exageración, digamos, de una cultura de demasiada disciplina, ¿va? Entonces, es una cuestión de saber regular, saber cuándo meter el acelerador y cuándo frenar. Vamos con la última. Si hoy tuvieras que rediseñar una cultura en una pyme, ¿cuál sería el primer paso que tomarías para lograr un equipo comprometido desde el día uno? Una actividad que me encanta hacer es, primero, a la gente ponerla a escribir los atributos, las características que valoran en sus compañeros de trabajo. De esta forma, estableces, digamos, lo que sí ellos son capaces y conscientes de ver bueno en los demás, ¿va? Y ahí se vale incluso hasta poner nombres, ¿sí? Ah, Miguel, le reconozco que es, no sé, muy puntual, muy comprometido, siempre está sonriendo, ese tipo de cosas, ¿no? Después de hacer eso, me encanta también la contraparte. ¿Qué es la contraparte? Ahí les digo, ahora escribe todos aquellos malos hábitos que observas en los demás compañeros. Aquí por regla les digo, aquí no me pongas el nombre, no lo necesitas hacer, solamente di, oigan, un mal hábito que como equipo tenemos es, ¿no? Y entonces se anota también ese mal hábito. Lo que hacemos con esto es después hacer todo un concentrado de las cosas que sí es el equipo en ese momento, es todo lo que reconocieron en los demás, los puntos fuertes, ¿sí? Y normalmente lo englobamos o lo concentramos, mejor dicho, en estos valores o comportamientos que sí son parte de esas personas, parte de ese equipo. Y luego, con aquellos que mencionaron como malos hábitos o malos comportamientos, llegadas tarde, mal servicio, a lo mejor estar renegando con un compañero de trabajo, etcétera. Con esos también los hacemos un concentrado, pero luego nos fijamos mucho en que dentro de las cuestiones positivas o valores que sí se tienen, haya al menos uno o dos que le den la contra al este de acá, al negativo, ¿va? Entonces, por ejemplo, si vemos que acá en lo positivo se valoró que hay personas responsables, comprometidas, puntuales, y acá también salió que a veces el equipo es impuntual o no cumplen con tareas, etcétera. Bueno, este de acá le va a terminar y vamos a hacer cosas conscientes porque le gane al otro de por acá. Pero si aquí salió un mal hábito que no hay ningún valor de los positivos que lo pueda contrarrestar, entonces, y ahí es donde existe lo valioso de esta técnica, entonces hay que crear uno que le pueda contrarrestar. Es como el antídoto, ¿va? Como cuando una víbora muerde a alguien y le inyecta veneno, hay un antídoto, ¿no? Para ese veneno. Bueno, también aquí también se pueden hacer un antídoto para los malos hábitos que podemos observar en todos y cada uno de nosotros dentro de la compañía. Hugo, ha sido un lujo escuchar tus respuestas tan reflexivas. Muchísimas gracias, David, por esta entrevista y gracias a ustedes también, toda nuestra audiencia que nos ven y nos escuchan. Les queremos pedir que, por favor, si esta historia, estos relatos, así como también estas preguntas y reflexiones que en lo personal hago con toda mi experiencia y conocimiento para ponerla a tu disposición, si todo esto te está gustando, haciendo clic, ha generado en ti cambios, acciones o tomas de decisiones en tu empresa, por favor, déjanos un comentario aquí. Y si sabes de alguien entre tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, colegas, tu red de negocios, networking por ahí con otros empresarios, sabes de alguien a quien este material le pueda servir para una reflexión, para tener un campo ampliado de visión, tomar decisiones en su compañía, por favor compárteselo porque cuando lo compartes nos ayudas a crecer y también más personas pueden salir beneficiadas de este conocimiento que con mucho gusto ponemos a tu disposición. Así es que ya sabes, dale suscribir aquí en la plataforma que nos estés escuchando, danos seguir y en todas las plataformas siempre hay también un icono para compartir, share. Así es que compártelo y te lo vamos a agradecer muchísimo. Nos vemos muy pronto, héroe. Que pases un excelente día. Hasta luego.